Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. Hoy vamos a hablar sobre un tema de historia que es federalistas y centralistas. Vamos a ver cómo después de la independencia estos dos grandes grupos con ideales totalmente diferentes pues se encontraban peleando por tener el poder en nuestro país y pues este es el tema del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos enfrentaron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el nuevo país. Como nosotros sabemos, pues estábamos dominados por los españoles con sus reglas, sus leyes, su mandato. Entonces, al hacernos independientes, pues teníamos que formar un gobierno propio y pues establecer leyes que iban a regir este nuevo país. Bueno, el Plan de Iguala, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, en él se estableció que México sería gobernado por una monarquía institucional. Esto significaba que debía haber un rey, pero este no gobernaría según sus deseos, sino con base a la Constitución. Entonces, a pesar de que nosotros nos desprendimos de España, pues en el Plan de Iguala se mencionaba que de todas formas teníamos que ser gobernados por un príncipe español. Entonces, pues a mi parecer no iba a servir de nada, pues que nos hayamos independizado, pues si teníamos que estar todavía dependiendo de un español. Pero pues él no iba a gobernar de acuerdo a sus deseos, sino que se tenían que establecer leyes para que él pudiera gobernar conforme a estas leyes y no conforme a su criterio propio. Bueno, en este plan de Iguala también planteó la división de poderes en la que existía un Congreso o Cámara de Diputados encargado de elaborar las leyes y supervisar al gobierno y la formación de tribunales para impartir justicia. Entonces aquí podemos ver que la Cámara de Diputados y Senadores que conocemos actualmente, pues desde este plan de Iguala ya se venía manejando y esto era con la finalidad de que el monarca en ese entonces pues no hiciera lo que quisiera y pues pudiera impartir justicia también de acuerdo a otras formas de pensar y no nada más con el juicio propio. Bueno, la idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por una parte, aquí hay un error, dice Marte, era parte, de los mexicanos. A este grupo se le conoció como monarquista. Según este plan, el trono de México debía ser gobernado por un príncipe español para mantener las relaciones con España y el resto de Europa, o sea, pues para quedar bien con estos países, ¿verdad? Y bueno, España no aceptó enviar un príncipe al trono de México porque no reconocía la independencia. El Congreso nombró emperador a Iturbide. No todos estaban de acuerdo con el emperador, así que Iturbide abandonó su cargo en marzo de 1823. Entonces, aunque nosotros ganamos la lucha de independencia, había muchos países que no nos reconocían como independientes, y este tema lo vamos a ver un poquito más adelante en otro video. Pero pues España fue uno de ellos de los que no nos reconocían como país independiente. Bueno, y después del fracaso del imperio, se acordó establecer una república. No obstante, hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de república debía ser, si federalista o centralista. Entonces es aquí donde vamos a ver en qué consistían las características de los federalistas, las características de los centralistas y quién fue quien ganó. Ahorita conforme vayamos viendo nuestro cuadro comparativo, pues nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes fueron los que tuvieron esta victoria. Y bueno, aquí tenemos nuestro cuadro de doble entrada con las características de los federalistas y de los centralistas. Entonces, como primer característica de los federalistas, ellos decían que tenía que haber tres poderes, que era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En cambio, los centralistas decían que tenía que haber cuatro poderes: el ejecutivo, legislativo, judicial y el supremo poder conservador. Recordemos que los conservadores eran los que estaban muy pegados a la iglesia. En la siguiente característica, pues bueno, los federalistas decían que tenía que haber estados libres y soberanos, que se tenía que contar con 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Y en cambio los centralistas decían que debía de haber departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. Entonces imagínense,
que como presidente, pues yo podría escoger quién va a estar en cada estado, pues la verdad es que esto no sería para nada un país soberano. Los federalistas decían que tenía que haber una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, como la conocemos actualmente. Y los centralistas decían que tenía que haber una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Y la última característica que los federalistas consideraba a todos los varones adultos como electores. En cambio, los centralistas definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. Entonces aquí podemos ver más o menos cuál está más apegada a nuestra realidad actual. Nosotros contamos actualmente con 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros actualmente tenemos una Cámara de Diputados y de Senadores. Y pues de estos dos actualmente no tenemos ninguno de estos, ni consideramos a todos los varones adultos como electores, ni definimos el número de electores de acuerdo a sus ingresos monetarios, pero pues se asemeja más los de los federalistas. Por lo tanto, pues los federalistas fueron los que ganaron en esta batalla, pero conforme pasó el tiempo, pues se fueron haciendo algunas modificaciones en la Constitución, que ahorita vamos a ver esa parte. Pero imagínense si definíamos el número de electores de acuerdo a sus ingresos monetarios. Solamente los que eran ricos podrían votar y pues todos los de la clase baja pues tendríamos que quedarnos nada más esperando a que los ricos tuvieran una buena elección. Y pues bueno, finalmente el Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Como les mencioné, los federalistas fueron los que ganaron. Este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824, primera carta magna de nuestro país. Nosotros sabemos que actualmente nos regimos con base a la Constitución de 1917, porque fue la última modificación a esta Constitución con la que nos regimos actualmente. Pero nuestro primer documento fue la Constitución de 1824, donde se establecieron todas estas leyes y, como les mencionaba, al paso del tiempo pues se fueron modificando un poco. Bueno, el primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria. Cuando estuvo Guadalupe Victoria en el mando, pues el país se mantuvo en calma, se impulsó la educación y se pidieron préstamos al extranjero para mejorar la economía. Y bueno, después de Guadalupe Victoria, el siguiente presidente fue Vicente Guerrero, que fue presidente en 1829. Cuando él estuvo de presidente, enfrentó con éxito un intento de reconquista española. Después de haber ganado la lucha de independencia, como les mencionaba, los españoles no nos reconocían como independientes y vinieron nuevamente a atacar para reconquistarnos. Pero pues gracias a Vicente Guerrero, pues tuvimos éxito y no lo pudieron lograr. También hizo efectiva la abolición de la esclavitud, o sea que se terminaron los esclavos y expulsó a muchos españoles que vivían todavía en el país. Entonces, pues a partir de nuestra independencia hubo muchos cambios, algunos positivos, algunos negativos, como les mencionaba en videos pasados, porque pues al ser un país independiente, pues no teníamos experiencia en cómo gobernar el país, éramos muchos, el territorio era muy grande y pues tuvimos que enfrentar muchos errores para poder ponernos de acuerdo y pues llegar a lo que somos el día de hoy. Entonces pues más adelante seguiremos con esto de la historia, pero por el día de hoy hasta aquí el video. Yo les mando muchos besos y nos vemos después. Bye.